¿Alguien tiene el micrófono abierto? No sé si pudieran cerrarlo. Me subieron, ahora son a 80. Todas las tenías en 70, ¿no? Hace 2 años, pues es que se nos fue un año. Nos subimos 10 pesos. ¿Dos? Ok, hola, buenas tardes a todos. Les vamos a pedir de favor que durante la sesión procuremos mantener nuestros micrófonos cerrados. Igual si nos pueden ir haciendo llegar sus preguntas en el chat directo hasta todos, para ir como participando. Y bueno, no sé, salvo ahorita que Adrián nos dé las instrucciones si lo podemos interrumpir en determinado momento para resolver nuestras dudas. Y bueno, primero que nada agradecerles a todos su participación. Les comparto, la sesión está siendo grabada para en un futuro también subirla a nuestro canal de Alumni y bueno, poderla difundir también con nuestros contactos, nuestros conocidos. Sabemos que a lo mejor por el día y la hora no se pudieron sumar, pero bueno, la idea es que también quede como evidencia en este sentido. Me voy a tomar la atribución de presentar a Adrián Mauricio Aguilar Oliva, quien nos va a dar esta charla. Él es licenciado en Derecho y maestro en Política y Gestión Pública por la Universidad Iberoamericana León. En ambos casos obtuvo el premio a mejor promedio de su generación, máster propio y doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España. Cuenta con revalidación de estudios de doctorado en el Sistema Educativo Nacional en México. Profesionalmente ha sido presidente del Consejo de Administración de algunas empresas de transporte urbano local. Se ha desempeñado como abogado postulante y ha colaborado académicamente en los niveles de licenciatura y posgrados en instituciones como la Iberoleón, la Salle Bajío, la UNIVA, la EBC, la Salle Noroeste, entre otras. Y bueno, pues sin más preámbulo, bueno, también por ahí, en esta ocasión, bueno, siendo el catedrático de la Ibero, también recibió ahí un premio al ser un docente de los mejores evaluadas de la institución. Y bueno, pues también felicitarte, Adrián, y cederte el micrófono para que nos ayudes como a entender lo que está pasando un poquito en la política, los que no estamos tan familiarizados con ello. Y gracias por la participación. Muy bien, muchas gracias, Lupita. Bien, pues la dinámica es que, tal como me lo pidió Lupita, pues hacer una breve exposición de 30 a 40 minutos para después poder tener algún diálogo entre nosotros, ¿no? Por otra parte, siéntese con toda la confianza si en algún momento estoy diciendo algo y en ese momento surge algún punto, sin ningún problema lo podemos platicar, ¿no? No hay ningún problema por que no me gusta que me interrumpan o algo por el estilo, nada que ver, ¿no? Entonces, al revés, el diálogo siempre me parece que es muy enriquecedor, entonces pues lo podemos manejar de esa manera. Tengo preparada una presentación que les voy a mostrar. Nada más, Lupita, ¿me puedes confirmar que me escuchen fuerte y claro y que se vea mi presentación? Te escuchamos fuerte y claro y se ve perfectamente tu presentación. Muy bien. Bueno, pues me pidieron que hablara un poco acerca de las elecciones que vienen este próximo domingo, de este momento crucial que viene de elecciones. Entonces, lo que yo propuse hablar es acerca de ciudadanía y partidos políticos y el riesgo de la suplantación. Básicamente, lo que haré será dividir mi exposición en 3 partes. Empezar un poquito como por retomar esta parte de la democracia. ¿Qué es la democracia? ¿Por qué es importante? ¿De qué va? Porque es un término que podría parecer como que es familiar para todos, pero después no nos ponemos de acuerdo exactamente en qué es lo que entendemos por democracia. Bien, después les haré una propuesta de una democracia dualista. Estoy siguiendo a Bruce Ackerman, un catedrático norteamericano muy destacado, que habla en un texto, bueno, tiene varios textos, pero su texto más emblemático es We the People, y habla acerca de la democracia dualista, que me parece que nos sirve mucho.
Y esto finalmente lo aterrizaré en los partidos políticos y los gobernantes. Cómo los partidos políticos, los gobernantes en nuestro país, aunque no es privativo solamente de nuestra nación, en muchas otras, pero bueno, aquí específicamente se da mucho esto de que pretenden de alguna manera suplantar a la ciudadanía y empezar a tomar decisiones que no les corresponden. Y concluiré con una serie de reflexiones finales. Bien, pues sin más, empezamos, ¿no? Y esto, ¿qué es la democracia? Porque es un término muy traído, muy llevado, lo defendemos mucho, es que nuestra democracia y la lucha por la democracia, en México surgió la democracia al inicio del siglo XX, déjame ver la hora para después no pasar, perdón, a finales del siglo XX. Entonces, como que, ¿qué es esto de la democracia? Pues a ver, para ver un poquito el diálogo, alguien que me abra micrófono y me diga su nombre y me diga qué entiende por democracia, como qué sería. Bueno, si nos vamos, buenas tardes, mi nombre es Laura. Si nos vamos a la etimología, pues demos pueblo, kratos, poder, y significaría que el poder radica en el pueblo, en las decisiones que el pueblo toma. Efectivamente, muchas gracias, Laura. Gusto en verte y saludarte. Efectivamente, cuando hablamos de democracia, tenemos esto, ¿no? El gobierno del pueblo. El problema es cuando empezamos a conceptualizar qué es el pueblo. Porque si partimos del pueblo como totalidad, entonces llegamos a una regla de la unanimidad, y la unanimidad es antidemocrática. Pensemos que somos 10 personas en un autobús y que estas 10 personas debemos de tomar una decisión si vamos a la playa o a la sierra. Y entonces queremos que sea por unanimidad. 9 personas queremos ir a la playa y una persona se opone. Entonces, por una persona que se oponga a ir a la playa, no podemos ir a la playa. Entonces, vale más una que 9. Entonces, exigir unanimidad resulta ser antidemocrático, porque entonces pequeñas minorías se imponen sobre la generalidad. Entonces, podemos pensar, en contraparte, que la democracia sería, pues, el gobierno de la mayoría, lo cual también se torna muy peligroso, porque entonces tenemos una minoría que tiene este riesgo de la tiranía. Es decir, cuando somos mayoría y decimos, pues mira, vamos en el mismo autobús, ¿a dónde queremos ir? ¿A la playa o a la sierra? Pues a la playa. ¿Y cuántos somos? Somos 8. 8 decidimos, vamos a la playa y vamos a la playa. Y el siguiente viaje, ¿a dónde queremos ir? A la playa otra vez. Y somos los mismos 8. Y entonces los 2 que quieran ir a la sierra nunca van a poder ir a la sierra porque los 8 siempre les imponemos nuestra decisión. Entonces se torna peligroso una regla de mayoría donde se olvida a las minorías y se les aplaste. Esto es lo que le llamamos la tiranía de las mayorías. Y se vuelve muy peligroso porque la mayoría puede llegar a creer que solamente pueden ser felices, que solamente pueden alcanzar el máximo de felicidad, el máximo de realización en una sociedad, eliminando a las minorías. Y las minorías la podemos entender como una minoría política, como la oposición, como los partidos no gobernantes, o como una minoría vulnerable, o el o la diferente, la persona con diferente orientación sexual, la persona con diferente creencia religiosa, la persona que no se alinea a la ideología de la mayoría. Entonces, las minorías las podemos entender en estas dos ópticas, y bajo las dos ópticas podría ser peligroso esta regla de una democracia en la que solamente mande la mayoría. Algunos autores, como Sartori y Ferrajoli, lo que hacen es incluir a las minorías. Entonces, Sartori nos dirá que una democracia es un derecho de mayoría limitado por la minoría, y Ferrajoli nos dirá que la democracia es condición esencial que las minorías y las mayorías sean intercambiables, que la minoría algún día pueda llegar a ser minoría, pueda llegar a ser mayoría, y viceversa. Estoy hablando de minorías políticas, ¿no? Luego, hay otros conceptos de democracia. Hay uno muy utilizado en teoría política que viene de Schumpeter. Y Schumpeter
compara a la democracia con un mercado. Y entonces, un mercado, como economía de mercado, pero lo podemos reproducir en cualquier ejemplo, ¿no? Entonces, pues yo puedo ir a comprar determinado producto a un lugar, puedo ir, no sé, a Walmart o puedo ir a H-E-B. Y entonces, si compro por el mismo precio determinado producto y en Walmart a los 3 días se me echó a perder y en H-E-B me duró 7 días muy bien el producto, pues entonces lo que yo voy a hacer es ir a comprar H-E-B o a donde mejor me convenga. Entonces, entienden bajo esta visión económica de la democracia, que la democracia es un método de competencia electoral en el que periódicamente van a venir determinados partidos políticos y me van a pedir que vote por ellos. Entonces, viene el partido rojo y me dice, vota por mí, y me convence que vote por él. Y tiene un periodo de 6 años. Hace bien las cosas, hace lo que yo quería que hicieran, pues entonces a los 6 años lo voy a premiar y le voy a volver a dar mi voto. No lo hizo como lo debió de haber hecho, lo voy a castigar, no le voy a volver a dar mi voto, y entonces se lo voy a dar al partido naranja, o al partido azul, o al partido verde, o al partido que sea el punto, ¿no? El problema con esta visión es que es una visión en que el papel de la ciudadanía se limita a votar. Y entonces tú votas cada 3, cada 4, cada 6 años, dependiendo en dónde vivas. Y ese es todo tu papel como ciudadanía. Y tendencias actuales de la democracia nos exigen un papel activo de los ciudadanos. Entonces, estos son 2 puntos que quería traer a la atención. Sí, la democracia son las decisiones de la mayoría, pero limitadas por la minoría. Y la importancia de la participación activa en política y no solamente cada 6 años. Alguien que reproduce esto, Bruce Ackerman, nos da 2 ventajas, esto, protección de minorías y papel activo de la ciudadanía. Bruce Ackerman habla de la democracia dualista, y esto es lo que va a proponer. Dice, a ver, podemos entender que hay una democracia monista. En una democracia monista, la mayoría puede tomar cualquier decisión. La decisión que se le antoje, ¿por qué la toman? Porque ganaron. Pues ustedes ganaron. ¿Cuántos diputados había que ganar? 251. Pues los ganaron, ustedes toman la decisión que sea, aún en contra de los 249. Bruce Ackerman dice no. O sea, sí y no. O sea, sí puedes tú, mayoría, tomar decisiones, pero no cualquier decisión. Y por eso es una democracia dualista, donde hay 2 tipos de decisiones. Decisiones de política normal y decisiones de política superior. Por ejemplo, ¿qué será más importante en un contexto como el mexicano actual? Los 2 pueden ser temas polémicos, los 2 pueden correr ríos de tinta al respecto. Pero ¿qué será más trascendente para la vida nacional? ¿Que se construya un tren o que se elimine un organismo autónomo como es el Instituto Nacional Electoral y que las elecciones vuelvan a ser organizadas desde el Estado? ¿Cuál de estas 2 decisiones será una decisión, vamos, podrá ser más o menos importante, pero es una decisión de política normal, y otra es una decisión de política superior? No sé si me explico, no sé si a alguien le gustaría abrir el micrófono para poder intercambiar aquí un poquito, para no cansarlos tanto yo hablando y hablando y hablando y hablando. Si alguien abre el micrófono y me dice su nombre. Yo, Adrián, Lupita. Creo que es más importante lo del INE. Digo, a final de cuentas, es algo que nos afecta como a todos como pues, mexicanos, y ella es quien da hasta cierto punto una certeza de la democracia, ¿no? Efectivamente, tienes razón. Construir un tren, por más polémico o no que sea, pues es un tren. O sea, no va a cambiar la vida nacional con ello. Entonces, es una decisión que la pueden tomar la mayoría, los 251. Pueden decir, pues no hacemos esta obra y sí hacemos esta otra. Estemos o no de acuerdo en que se cancele un aeropuerto y se haga otro, pues es algo que la mayoría decide. Y entonces, no podemos decir que la minoría lo va a decidir porque sería una cláusula antidemocrática.
Pues por eso ganaste una elección. Ganaste una elección, pues para tomar decisiones, pero decisiones de política normal, decisiones no trascendentales. En cambio, una decisión como la de decir, a ver, durante muchos años en este país, en el siglo XX, ¿quién organizaba las elecciones? El mismo partido que estaba en el poder. ¿Y quién ganaba todas las elecciones? Pues ese mismo partido. Entonces es, yo organizo las elecciones, yo cuento los votos, yo digo quién gana y yo también participo, pues entonces yo soy siempre quien gana, ¿no? Y por eso hubo una exigencia de crear un organismo autónomo. Eliminar ese organismo autónomo sería una decisión demasiado, una decisión trascendental, una decisión de política superior, algo que no puede tomarla una mayoría de 251 contra 249. Y aquí es donde Bruce Ackerman habla de dos tipos de decisiones: las decisiones de política normal y las decisiones de política superior. Y para esto es importante voltearnos a ver como ciudadanía. Y como ciudadanía nos vamos a hacer preguntas y vamos a decir, bueno, ¿qué me importa más a mí? ¿Lo público o lo privado? Siendo completamente sinceros, si a cada uno en nuestro foro interno nos preguntan, oye, ¿qué te interesa más? ¿Que todo el país esté vacunado? ¿Que todo el país tenga vacuna contra la COVID? ¿O que tú y tus seres queridos, tus seres que te importan, estén vacunados? Yo creo que es muy probable que una gran parte diríamos que lo que nos importa son las vacunas para los nuestros. Y eso no quiere decir que no nos importe la generalidad. Lo que pasa es que pues nos importamos primero nosotros mismos y después la generalidad. Entonces, hay tres posibilidades como nos puede importar esto. Una ciudadanía pública es cuando te importa lo colectivo, cuando lo colectivo es más importante que lo individual, cuando no te importa dejar tu vida, cuando no te importa dejar tu sangre, literal, que te maten a cambio del bienestar colectivo. Esto se da en momentos muy puntuales. Por ejemplo, una guerra de independencia, una guerra de revolución. En este tipo de movimientos hay una ciudadanía pública. Las personas dejan de preocuparse de lo privado, dejan de arar su tierra, dejan de trabajar su fábrica, dejan de cuidar de sí, de su familia, para ir a la lucha y lograr un cambio social. Pero son momentos muy, muy puntuales. En la antípoda estaría el perfecto privatista, que es solamente me importo yo, no me importan los demás. Dice Ackerman, híjole, mira, así como son raros los momentos de ciudadanía pública, los momentos de lucha, pues es rarísimo que alguien sea un perfecto privatista. Sí es cierto que nos importamos nosotros, pero también nos importa la generalidad. Sí es cierto que me importa estar vacunado, pero también me importa que los demás lo estén. Sí es cierto que me importa yo tener comida, me importa más yo tener comida que tengan comida todos, pero eso no quiere decir que no me importen los demás. Entonces, este punto medio es lo que llamaremos una ciudadanía privada. Una ciudadanía privada que puede tener dos énfasis, que lo explicaré a continuación. Normalmente somos una ciudadanía privada con el énfasis en lo privado. Es decir, nos interesamos más nosotros que lo público, sin que nos deje de interesar lo público. Y normalmente así es como vamos a votar. Si yo voy a contraer matrimonio, lo pienso y lo pienso y lo pienso y lo vuelvo a pensar y veo todos los pros y contras y luego tomo una decisión en conjunto con otra persona. Si yo quiero estudiar de determinada carrera, igual. Si hay un trabajo específico que me esté llamando mucho la atención y tengo que renunciar al que tengo, le dedico mucho a pensarlo porque es mi interés particular. En cambio, cuando voy a votar, por lo general, no pongo ese mismo interés. Y tampoco es desinterés. Lo que pasa es que, ¿cuántos de nosotros vamos y, a ver, déjame revisar toda la plataforma política de este partido político, déjame ver lo que efectivamente me está proponiendo y meterme a leerlo, así como me meto a tomar una decisión propia? Pues no es el caso. Entonces, sí ponemos atención, pero no una atención tan minuciosa. Y esto es lo que se considera como un voto blando. Cuando yo voto por determinado partido político para
presidente de la República, diputados, senadores, alcalde, gobernador, diputado local, etcétera, generalmente es un voto blando. Es un voto en el que, ¿sabes qué partido me gustó? Pues mira, me gustó el partido rosa. Ah, pues voy a votar por el rosa. Oye, ¿y ya leíste todo lo del rosa? No, no he leído todo. Ok. No le dediqué lo mismo a cuando decidí qué carrera estudiar o a dónde irme a vivir o qué trabajo tomar. Entonces, esta ciudadanía privada, con el énfasis en lo privado, no legitima a los gobiernos para tomar decisiones de política superior. Los legitima para tomar decisiones de política normal. Los legitima para construir un tren, construir un aeropuerto, construir una refinería, comprar una refinería, etc. Para las decisiones del día a día, pero no los legitima para desaparecer organismos autónomos. No los legitima para eliminar la cláusula de no reelección y que se puedan reelegir algunos organismos. No los legitima para cambiar el régimen del petróleo. Es decir, no los legitima para esas decisiones, porque no fue un voto tan pensado, es un voto blando. ¿Cómo podemos tomar decisiones de política superior? Por excelencia con la ciudadanía pública, con la revolución. Pero también con la ciudadanía privada, cuando el énfasis dejó de estar en lo privado y se fue a lo ciudadano. Cuando me importa ya mucho más lo público, cuando ya me involucré, cuando ya lo pensé, cuando ya salí a las calles, no a luchar, pero sí salí a las calles a protestar, cuando está en el diálogo cotidiano, cuando se manifiestan muchísimos actores nacionales, locales, etc. Un ejemplo de esto, de una decisión de política superior que no se dio por ciudadanía pública, que no se dio por revolución, fue la exigencia democrática. La exigencia democrática en México lo dio la ciudadanía privada con el énfasis en la ciudadanía. Es decir, todo este movimiento de años, que se data desde el 68 hasta el 97-2000, de acuerdo a quien consultemos, para este grito de exigencia, de decir, queremos democracia en este país. Esa decisión de política superior se dio desde una ciudadanía privada, que es la misma ciudadanía que normalmente emitimos un voto blando, nos involucramos mucho más, durante mucho más tiempo, tenemos una idea mucho más clara de lo que queremos y exigimos eso. Entonces, el punto que yo quiero compartir es que estas decisiones de política superior deben de ser sustraídas de los gobiernos, porque los gobiernos tienden mucho a ir en contra de minorías políticas y minorías vulnerables. Y tienden a sentirse que son ellos el pueblo mismo. Tienden los gobiernos a decir, el pueblo soy yo, el pueblo me eligió y al haberme elegido el pueblo, entonces lo que yo diga es la palabra del pueblo. Como el pueblo vino y votó por mi diputado, yo estoy hablando por el pueblo y lo que yo digo en la asamblea, lo que yo digo en el Congreso, es el pueblo mismo que nos está diciendo. Habría que decirle, no, el pueblo te eligió bajo un voto blando. El pueblo no te eligió para que tomaras estas grandísimas decisiones. Si quieres tomar esas grandísimas decisiones, consúltamelo más tiempo, consúltamelo 3 o 4 elecciones y entonces quizás las tomemos, pero no las tomes así solamente por tu cuenta. Entonces, este tipo de decisiones son las que nos llevan a la soberanía. La soberanía es del pueblo, la soberanía no es de los gobernantes, no es de los partidos políticos. La soberanía es esa capacidad de tomar cualquier decisión que quieras sin ningún tipo de obstáculo, sin ninguna injerencia. Y esa solamente la tiene el pueblo. El pueblo, cuando es ciudadanía pública, cuando se fue a la revolución, cuando se fue a la independencia, o cuando se ha despertado la parte ciudadana de su ciudadanía privada, cuando ya tiene una decisión muy pensada, como la que tomamos para ser democráticos desde el 68 hasta el 2000. No, esto no puede cuajar en 3 años, no puede cuajar en 2. O sea, es un proceso largo en el que nos vamos a involucrar. Solamente así es que hay una soberanía popular, que el pueblo es quien toma las decisiones, que los gobernantes son nuestros mandatarios, son quienes reciben nuestros mandatos y nosotros somos los que ordenamos como pueblo.
Esto, y ya para ir siendo un poquito breve, porque ya veo que estoy tomando algo de tiempo, esto lo quiero aterrizar con los partidos políticos y los gobernantes. La manera en que los observo. Aclaro que tengo más fobias que filias partidistas. Filias me parece que no tengo, es decir, no hay un partido político que me convenza, que sea yo partidario de ese, ni mucho menos. Y fobias, pues sí tengo algunas, ¿no? Pero trataré de, en un ánimo de ser respetuoso, pues no meterme particularmente con alguien, sino tratar de ser objetivo sin querer influenciar nada, ¿no? Nada más compartir esta visión. Y les hablaré de lo que es la oposición hoy día, la oposición con la posibilidad, por así decirlo, los partidos emergentes y el partido en el gobierno. Los agrupo en estas tres categorías. La hoy oposición. Aquí esta imagen es del Pacto por México. Cuando en 2012 Enrique Peña Nieto ganó la presidencia y se unieron los tres grandes partidos, PRI, PAN y PRD, los tres grandes partidos en ese momento, PRI, PAN y PRD, para firmar este Pacto por México en el que se pusieron de acuerdo en tomar grandes decisiones. ¿Qué grandes decisiones tomaron? Tomaron grandes decisiones de política energética, de política económica y de política educativa. Decisiones que no les correspondían a ellos. Decisiones que ni siquiera no lo anunciaron. Es decir, en 2012, cuando fuimos a votar, yo hubiera esperado que alguno de las candidatas o los candidatos de alguno de estos partidos me hubiera dicho, mira, si ganamos, vamos a celebrar un pacto y en este pacto vamos a cambiar el régimen del petróleo, vamos a cambiar el régimen de la educación, vamos a cambiar la política económica. Y entonces, pues, hubiéramos ido a emitir un voto, pues, mucho más consciente. Pero ninguno de los tres me lo dijo. Ninguno de estos tres partidos, que después se sumó el Verde, me dijeron que iban a tomar estas decisiones. Y entonces, ¿qué los legitimó para tomar estas grandes decisiones? ¿Qué los legitimó para tomar decisiones de política superior si es que ni siquiera lo anunciaron? Esto es un contrasentido. Entonces, esa hoy oposición que se queja tanto del partido en el gobierno, a ver, es que ya lo hizo, es que históricamente lo ha hecho. Dos de estos tres grandes partidos pues han tenido oportunidades de gobernar con los resultados que todos hemos visto, ¿no? Entonces, pues de entrada no son partidos así que nosotros digamos muy respetuosos de estas decisiones de política superior, que respeten a la ciudadanía, etc. Vi una pregunta en el chat, termino y la respondo, nada más para no cortar el hilo de ideas. Y tampoco hay que olvidar, por ejemplo, discusiones de estas importantes, las tomaban mientras la Selección Nacional de Fútbol jugaba. Entonces, la Selección Nacional estaba jugando y en ese mismo momento estaban Cámara de Diputados y Cámara de Senadores tomando estas decisiones, de tal manera que al día siguiente la noticia era cómo le había ido a la selección en el Mundial y no la decisión de política superior que habían tomado. Y tampoco hay que olvidar que estos partidos políticos siguen siendo gobierno en muchos estados. En muchos estados donde son, no quiero particularizar, pero donde son auténticos caciques, donde los gobernadores son los dueños del estado, donde los gobernadores hacen y deshacen a su antojo al interior del estado sin importarles la ciudadanía. Entonces, cuidado con estos partidos. Voy a decir cuidado con todos, lo adelanto desde ya. Con todos voy a decir cuidado, 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 de tal manera pues, que en conciencia nosotros cada quien toma su decisión, ¿no? Si de algo le sirve mi opinión. Luego tenemos los partidos emergentes. Entre ser satélites y conservar el registro. Conservar el registro es conservar el presupuesto público, conservar dinero. Partidos emergentes dicen que el que no conoce su historia está obligado a repetirla. Es un lugar común decir esto, ¿no? Pero,
pues efectivamente tenemos en nuestra historia, en el siglo XX, durante los 70 años de priismo, se explicaba que había dos partidos, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y el PPS. Se decía, estos son partidos satélites. ¿Por qué? Porque cada que hay elecciones, su candidato es el mismo que el del PRI. Porque son una oposición a modo, más formal que real. A la mera hora, todas las decisiones terminan avalando las del partido en el gobierno. Yo les diría que no hace falta pensarle mucho para ver el paralelismo con determinados partidos actuales. Partidos actuales que, cuando hay elección a presidente de la República, nombran al mismo que saben que va a ganar, al mismo que va al frente de las elecciones, y que cada que hay una decisión importante van y votan junto con el partido en el gobierno. Entonces, seguimos teniendo partidos satélites. Ya no son ese PARM y PPS. No los digo por su nombre, pero pues sabemos cuáles son, ¿no? Entonces, juegan entre ser satélites y conservar el registro y el presupuesto. De acuerdo a la Constitución, tienes que tener el 3% del total de la votación válida, si no te cancelan el registro. Y si tienes ese 3% de la votación, te garantizarán elementos para llevar a cabo tus actividades, debiendo garantizar los recursos públicos. Esto quiere decir, si ganas el 3% de la votación nacional, vas a tener presupuesto público el próximo periodo y vas a tener un gran ingreso económico que te va a servir para muchísimo. Entonces, híjole, pues yo no sé qué tanto nos representen estos partidos satélites o emergentes que buscan esto. Finalmente, el partido en el gobierno. Pues o sea, no podemos decir el nombre, todos sabemos cuál es el partido en el gobierno, ¿no? Allí incluso con amenazas, ¿no? Esta del ex candidato al gobierno de Guerrero, estemos o no de acuerdo con la actuación del INE, pero diciéndole será la última elección que organice el INE, pues me parece que no es ni siquiera una amenaza velada, ¿no? Me parece que es una amenaza muy frontal. ¿Qué sucede con el partido en el gobierno? Pues yo les diría que otra vez, pues sirve ver nuestra historia. Y sirve ver nuestra historia de los 70 años de hegemonía priista. Los 70 años del siglo XX. Desde finales de la década del 20 hasta finales de siglo, ¿no? Se decían los políticos, ¿qué es México? ¿Es una dictadura? No, no era una dictadura. Había cambio en gobernantes. Incluso había cambio en ideologías. No es la misma ideología, la de Miguel Alemán, que la de José López Portillo. Son ideologías muy contrarias. Entonces, no era una dictadura. Era un partido único, al estilo de China, ¿no? Había oposición. El PAN es más antiguo que el PRI con estas siglas. ¿Era una democracia? Pues tampoco, porque no había oportunidad de que no ganara el PRI. Entonces, lo que nos decían es que nos definían al México del siglo XX como un sistema hegemónico, al sistema priista como un sistema hegemónico. Y le daban ciertas características. Y una vez más les pido que hagamos un paralelismo con la actualidad y veamos si es que estamos en riesgo de revivir este sistema hegemónico. Fuerte presidencialismo constitucional. El presidente tiene fuertes atribuciones desde la Constitución y las ejerce. Segundo, el partido gobernante controla la presidencia de la República y ambas cámaras federales. Controla presidencia, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Ahorita estamos a punto de renovar Cámara de Diputados a nivel federal. Disciplinan el interior del partido gobernante. Esto quiere decir, al final el partido gobernante se alinea. Sí, podrá haber alguien que diga, no estoy de acuerdo, pero al final es, vamos juntos y vamos juntos porque así lo dijo alguien. Y ese alguien es el cuarto elemento. El presidente de la República, además, es líder del partido. Según Weldon, que me parece que analiza muy bien cómo fue este régimen hegemónico priista, estas serían las 4 características. Yo les diría, pues que
que a mí se me llama la atención la coincidencia que puedo ver con la actualidad. Es decir, sí veo una tendencia hacia esto, hacia un partido hegemónico que controle presidencia, ambas cámaras, con un presidente muy fuerte, tomando decisiones, con los demás alineándose a las mismas. Y en ese sentido, pues un partido de esta naturaleza, pues es muy tentador tomar decisiones de política superior. Es muy tentador para ellos decir, pues mira, si tenemos todo, si tenemos la presidencia, si tenemos los diputados, si tenemos senadores, pues vamos haciendo estos grandísimos cambios. ¿Por qué? Porque somos el pueblo, porque el pueblo nos eligió. Yo te diría, sí, pero el pueblo te eligió bajo un voto blando. No le has dicho al pueblo que vas a cambiar todo esto. Y aparte, aunque se lo digas, necesitarías 3, 4 elecciones donde el pueblo te esté ratificando para que lo hagas, para que se despierte la ciudadanía privada con énfasis en la ciudadanía. Entonces, hay un riesgo importante con el partido en el gobierno de suplantar a la ciudadanía, y tomar estas decisiones. Yo diría que más que en el partido en el gobierno, es una cuestión de cultura política. Es una cuestión que independientemente del partido, quien está gobernando busca ganar unas elecciones, dejar, valga la expresión que usa, dejar de juntar a la ciudadanía y ser ellos los que tomen estas grandes decisiones que le vayan a llamar grandes reformas constitucionales, reformar la Constitución. Desde mi punto de vista, esto es suplantar la soberanía popular, porque no somos los ciudadanos quienes estamos tomando esta decisión, sino que son los partidos sin una legitimación al respecto. Me parece que es un fraude a la ciudadanía que se torna un peligro para las minorías políticas, porque se les puede vedar el acceso a ganar, se les puede vedar y se les puede ir haciendo más chiquitos cada vez, de tal suerte que solamente el partido en el gobierno sea el partido gobernante. Y digo partido en el gobierno en turno, es una cuestión cultural de nuestros partidos políticos en México. Hay quien dice que los hijos malcriados de la democracia. Y también para las minorías vulnerables. También las minorías vulnerables nos volvemos más vulnerables aún en manos de estas mayorías que pueden tomar las decisiones que se les antojan. Yo lo que propondría sería exigir a los candidatos que respeten decisiones de política superior. Es decir, que los candidatos por los que vayamos a votar realmente sean conscientes de esto, sean conscientes de que es el pueblo quien tiene este tipo de decisiones, que no son ellos los soberanos, que somos nosotros. Y yo diría, sin el consenso necesario, no otorgar mayorías suficientes que puedan reformar la Constitución. Es decir, si yo no estoy plenamente convencido que quiero grandes cambios constitucionales, como podrían ser eliminar el organismo que organiza las elecciones, como podría ser modificar el principio de reelección, como podría ser modificar el régimen económico nacional, para uno y para otro sentido. No estoy tomando partido para más social o para más liberal. Si yo no estoy consciente de esto, si yo no sé que se está jugando la vida institucional del país, entonces no doy una mayoría que sea capaz de reformar la Constitución. No doy una mayoría que sea capaz de tomar estas decisiones y que cambien las reglas del juego de aquí en adelante y quién sabe hasta cuándo. Si estoy consciente y eso quiero, así lo voto. O sea, tampoco digo que no se vote, pero solamente si estoy consciente de ello y si digo, sí, esto es lo que quiero y lo que quiero es tal, pues adelante y deposito mi voto en ese sentido. Pero si no es así, yo cuidaría no dar estas grandes mayorías que sean capaces de tomar cualquier tipo de decisión. Y propondría pues un involucramiento mucho mayor en la política de nuestra parte como ciudadanos, no solamente cuando hay elecciones, no solamente cada 3 o 6 años, sino constantemente estar exigiendo, estarle diciendo a mi diputado, oye, ¿y por qué votaste eso? O sea, ¿por qué votaste tal cuestión si va en contra de nuestros intereses de quienes te elegimos, ¿no? Esa sería como mi reflexión final. Y bueno, ya creo que ya estoy sobre el tiempo.
Veo aquí un par de mensajes en el chat y pues hasta aquí dejo mi participación. Veo que en primer lugar Bela Carmona nos hace una pregunta. No sé si gustas expresarla en voz alta o gustas que yo la lea. Perdón, no podía activar mi micrófono. Buenas tardes a todos. Adrián, me parece lo que nos has compartido sumamente interesante y yo como ciudadano tengo una duda que no sé cómo responder y tampoco sé cómo interpretar porque he escuchado en algunos sugerencias políticas que al votar por un cierto partido beneficias a un cierto partido de la oposición de minoría, beneficias a la oposición del partido en el poder. No entiendo cómo juegan estos números a favor o en contra de uno u otro partido. Entonces, en ese contexto, y con la convicción de una preferencia política, ¿cómo hacer para que mi voto sea de beneficio mayor también para el pueblo? Ya no voy a entrar en detalles de si honestos, deshonestos, si el mejor, si el peor, no. ¿Cómo un voto útil es un voto sentido, entendido y con una preferencia bien marcada? Pero por ejemplo, yo decido no votar por el PAN y quiero votar por el Movimiento Ciudadano para darle también mayor poder a la oposición y tal. ¿Y cómo es que al votar por uno u otro termino beneficiando al que no quiero? Esa es mi pregunta. Perdón si abuso un poquito de paralelismos con el pasado, pero es que me parece que son muy esclarecedores. Entonces, hago un paralelismo con el pasado y lo traigo al presente. Los politólogos nacionales coinciden en que el PT fue creado por el PRI. El PRI creó el PT para restarle votos a la izquierda del PRD. Entonces, hay partidos, ya dejando ese paralelismo, hay partidos que efectivamente que tienen la bendición del partido en el poder, porque lo que buscan es restarle votos a la real oposición y luego serán partidos que terminen siendo satélites y votando en tu favor. Entonces, es allí donde se dice que si votas por determinados partidos, estos partidos pueden minar la oposición. Una práctica muy recurrente en nuestro sistema político, no es exclusivo nuestro, pero sí es terrible que suceda mucho con nosotros, pues es esta venta de votos, ¿no? O sea, en ocasiones es, oye, pues ¿cuántos diputados necesitas para tal decisión? Pues necesito 300. ¿Y cuántos tienes? 290. Pues convéncete a 10. Y entonces vas con 10 y los convences. No voy a decir cómo, pero los convences. Entonces, respondiendo directamente a tu pregunta, yo diría que analices muy bien cómo ha sido el actuar de ese partido. Si tú quieres votar por un partido que no es ninguno de los partidos grandes, tú quieres decir, bueno, le quiero dar oportunidad a este partido, pues puedes ver en los últimos años, en los últimos trienios, hablando de Cámara de Senadores, de Diputados, los sexenios en la de senadores o en el gobierno de la República, oye, ¿cómo votan las propuestas de gobierno? O sea, al final terminan votando junto con el partido mayoritario, pues entonces es un partido que lo que está haciendo es restarle a la oposición y que está haciendo un partido satélite. No sé si con esto respondo. Sí, totalmente sí. Qué peligro eso, qué peligro. Pero bueno, muchas gracias por responder. Muy bien, no hay de qué. A continuación, la licenciada Xiomara hace un par de preguntas. Igual, no sé si guste expresarlas de manera voz alta o gusta que yo las lea. Sí, buenas noches ya. Adrián, buenas noches, espero que estés muy bien. Pues sí, mi pregunta va relacionada en este sentido, que si existe doctrina política que incita o permite al político en campaña
dar discursos y prometer lo irrealizable. En caso de que sea así, ¿qué autor o autores y publicaciones lo sostienen y cuál será su fundamento? ¿Qué tal, Xiomara? Mucho gusto en saludarte. Mira, yo te diría que esto no sería directamente una doctrina política. Es decir, cuando hablamos de doctrina política, pues identificamos un discurso más hecho eh, con un mayor bagaje, que tiene un sustento mucho más trabajado, y entonces esto sí sería pues como una doctrina política como tal. Yo te diría que en mi apreciación lo que dices es un uso, es algo que se hace y se hace muy comúnmente. Y esto pues es hablarle a tu lector. Entonces, le hablas a tu lector y le dices a tu lector lo que quiere escuchar. Y después le dirás que no lo hiciste porque no te dejó la oposición. O sea, no nos vamos muy lejos con sistemas políticos comparados. Me parece que este es un típico caso que sucedió en la Unión Americana. Es decir, en el cuatrienio pasado, Trump identificó un votante específico que le podía dar el triunfo, y entonces se fue a decirle a ese votante lo que quería escuchar. Y se fue a decirle a ese votante, hemos perdido trabajo porque, fíjate, los grandes empresarios se llevaron las fábricas a México, a China, a la India, a Singapur, perdón, Singapur no, pero a tal lado, y les vamos a regresar. Y vamos a construir un muro, y vamos a hacer esto. Determinadas cuestiones, Trump sabía que las podía hacer y otras sabía que no las iba a poder hacer. Pero entonces había que proponerlo porque le está hablando a su votante. Lo peligroso es que si llegas a ganar, porque cuando no ganas, pues no pasa gran cosa. Pero si llegas a ganar, ese votante te exige y ese votante se vuelve cada vez quiere más. Y entonces le hablaste a este votante, pues este votante ahora quiere esta otra política pública que tú ni siquiera habías considerado. Pero pues si ya te casaste con ellos y ellos son los que te van a sostener a tu partido en el poder o te van a dar una reelección, pues hay que hacerlo. Propuestas, claro, ¿no? Me parece que hemos escuchado, no me voy a referir a qué partido político, pero pues hemos escuchado más de un partido político de, sí, vamos a aumentar al 200% el salario mínimo y vamos a dar seguros a todo el personal médico y vamos a dar transporte gratuito y vamos a dar tal cuestión. Cuestiones que, como bien lo dices, son cuestiones irrealizables, pero más que sustentado en una doctrina política, son en los usos políticos. Con respecto a dónde consultarlo, me parece que hay bibliografía nacional que habla de esto. No sé, quizás algún texto de Lorenzo Meyer puedes encontrar al respecto. Así que después te puedo pasar más específicamente algún texto. Alguien desde el lado jurídico que también escribía cuestiones interesantes en este sentido es el ministro en retiro Cusino. Muy bien. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Bueno, son las preguntas que vi aquí en el chat. No sé si alguien más quiere expresar una pregunta o te cedo la palabra, Lupita. Bueno, yo tengo algunas preguntas, pero no sé si alguien más de las personas que estamos reunidas tengan alguna otra consulta. Ok, bueno, paso con mis dudas, Adrián. Perdón. Venga, Laura, perfecto, te escuchamos, perdón. Venga, adelante. Bueno, hace rato recibí en mi WhatsApp un video. Dice el licenciado que no digamos partidos, pero como que creo que en este momento se me va a hacer difícil no decirlo porque traigo un pendiente muy atravesado. Acabo de recibir un video donde dice que el partido en el poder, la intención que tiene es
prácticamente no modificar, sino cambiar, que la cuarta transformación radica básicamente en una cuarta constitución. Y redacta algunos puntos muy específicos. Vamos, sí, me gustaría conocer su opinión al respecto. Difiere a lo mejor un poquito de que él no quiere manejar el nombre de los partidos y no maneje el nombre del partido, pero sí me gustaría saber qué opina él. ¿Existe esta posibilidad? Y no en un sentido muy favorable, más bien con ideas más, pues, no sé qué calificativo ponerle, pero sí me gustaría su opinión. Si es posible que tengamos una cuarta constitución con un tinte socialista y eliminación de la propiedad privada. Por eso se necesita que tanto las cámaras sean en su mayoría para poder tener los votos necesarios. Bien, gracias. Muy ligado con lo que expuse. Y yo diría, ¿cuáles son las grandes transformaciones que ha tenido nuestro país? La primera gran transformación fue su nacimiento a la vida independiente. Es decir, la independencia, con ese movimiento que inició en 1810, pero que realmente culminó en 1821. Entonces, en 1821, con el nacimiento a la vida independiente, entonces hay una transformación del régimen colonial a la independencia. Esto fue una decisión de ciudadanía pública, fue una decisión de independencia, fue una decisión de una lucha armada, social, que legitimó la creación del México independiente. Otra cosa es que haya sido coyuntural y que hayan sido dos grupos que estaban en conflicto y que en cuanto se deshicieron de la metrópoli, estaban unidos bajo el principio de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pero ya que se fue el enemigo, la metrópoli, pues ya estos se pelearon y duraron ahí peleadísimos muchísimos años, ¿no? La segunda transformación que referimos sería la transformación juarista, que realmente, pues quien la implementa más que nada, pues es Díaz, ¿no? Pero una vez más, una transformación en la que hay una ciudadanía pública que hay una guerra constante. México es una guerra civil constante desde la independencia hasta el régimen de Díaz. La tercera transformación, una vez más, es una ciudadanía pública. Una vez más, es una lucha armada que es la revolución. La revolución en la que por fin hubo paz en el régimen de Díaz, pero pues ahora hay paz a costa de hambre. Historiadores dicen que los indígenas mexicanos, el grueso de los mexicanos, vivían mucho peor que los esclavos norteamericanos. O sea, nada más como para dimensionar. Y entonces se da un cambio, ¿no? Esta Constitución de 1917, la primera social, la primera donde se incluyen derechos sociales, 3 grandes derechos sociales. El derecho a la educación, que es el romper con los esquemas, con las clases. El hijo y no critico, no digo que sea malo, pero si mi padre es albañil, no tengo que ser albañil. Puedo ser médico, puedo ser arquitecto, puedo ser ingeniero, etcétera, ¿no? La educación, derecho a la tierra y el derecho al trabajo. Me parece que en el discurso oficial hay una transformación que se les pasa, que hubo una cuarta transformación, porque esta tercera transformación de la revolución no fue una transformación democrática, fue una transformación social, una transformación en la que buscamos ir en contra de la pobreza y de la desigualdad arraigada. Y el PRI, a finales de los 20, con las siglas que tenía entonces, aglutina esto. Entonces, el PRI era un partido en el que estaba todo México, realmente. Entonces, ahí estaba aglutinado y lo podemos ver en diversas fuentes. Se dice que el rompimiento de esto, que el rompimiento de la relación de México y PRI casi como sinónimos, fue porque, a ver, adentro del PRI estaban las corrientes, estaba la corriente popular, estaba la corriente agraria, estaban las diversas corrientes que englobaban.
El punto de rompimiento fue el 68. No solo el 68 y los movimientos allí que hubo a la par. Es el gran rompimiento con el PRI y donde nos separamos de esta visión de ser un partido hegemónico y empieza este rompimiento. Desde mi punto de vista, esta es la auténtica cuarta transformación. Y es una cuarta transformación que no se dio, como las tres anteriores, en una guerra de independencia o de revolución, que se dio con una ciudadanía privada, pero muy involucrada en su parte ciudadana, muy en las calles, una lucha constante de los estudiantes, de los médicos, hablando de los 60s y 70s, de el propio electorado con las elecciones, las tan famosas elecciones en el 88. Entonces, todo este movimiento que terminó de cuajar hasta el 97, en el que el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, y el gobierno de la Ciudad de México, que por primera vez se elegía, desde mi punto de vista, esta es una cuarta transformación. Y es una cuarta transformación en la que damos una orden de democracia y derechos humanos. Esa orden no fue dada en el 17 con la revolución. En la revolución, la orden dada desde la ciudadanía pública fue justicia social. La orden dada sin independencia, sin revolución, pero con un gran involucramiento de la ciudadanía, desde el 68 hasta el 97, fue democracia y derechos humanos. Fíjate, todo el tiempo, o sea, 68, 78, 88, 98, casi 30 años de movimiento social para dar esta orden. No fue una orden que se le haya ocurrido a un político. Le implementó Zedillo, ya, no se le ocurrió a Zedillo. Lo único que Zedillo hizo fue prestar atención. Pero no fue de Zedillo, fue de la ciudadanía privada, que llevaba 30 años exigiéndolo. Yo lo que diría es, en esta llamada 4T, cuarta transformación, que desde mi punto de vista sería una pretendida quinta transformación, vemos una revolución, una independencia en la que nos dejen de importar lo privado para irnos a la arena pública, o vemos un símil con estos 30 años de lucha para lograr democracia y derechos humanos. Si lo vemos, es que sí están legitimados para hacer una nueva constitución. Cuando yo digo decisiones de política superior, lo que digo es constitución. Entonces, si vemos que hay ese involucramiento, si vemos que hay este gran involucramiento social en que toda la sociedad no tiene 3 años, no tiene 6, no tiene 10, tiene 20 o 30 años queriendo esto, y que el gobierno no lo va a imponer, sino que solamente va a escuchar lo que le hemos hecho durante todo este tiempo, es que sí, tienen legitimidad para hacer una nueva constitución. Pero si no es el caso, a mí me parece que no hay legitimidad para una nueva constitución, que no hay legitimidad para reformar las decisiones de política superior, para cambiar las reglas del juego. Que esta segunda sería mi punto de vista, ¿no? Nada más como respetando si pudiera haber 2 puntos de vista. Yo no veo ese consenso como fue desde el 68 hasta el 97, exigiendo democracia y derechos humanos, para que ahora estemos exigiendo una nueva constitución. Sí me parece que hay demandas sociales, sí me parece que hay exigencias, pero no en ese punto. Al menos ese es mi análisis. Muchas gracias, muy interesante, de verdad. Gracias. Gracias, Laura. ¿Alguien más que quiera hacer alguna otra consulta? Nos quedarán unos 5 minutitos más. Adrián, si te podemos robar unos 5 minutos más. Gracias. Ok, entonces yo tengo 2 preguntas. Tú nos compartes ahorita, Adrián, el que debemos exigir a nuestros diputados, a nuestros gobernantes. Y mi pregunta a lo mejor va a ser, no sé, un poco boba hasta cierto punto, pero ¿cómo les podemos exigir? O sea, es decir, yo como ciudadana, entonces tengo que estar pegada en el canal de
del Poder Legislativo, ¿hay alguna página donde yo pueda consultar? No sé, digo, la verdad es que hablando como una ciudadana promedio, que ya no me interesa solamente estar informada cada vez que voy a votar, ¿no? ¿Cómo podría empezar? Esa sería una pregunta. Si quieres te dejo contestar y ahorita vuelvo con las otras. Sí, o sea, hay un nivel que es la sociedad civil. La sociedad civil somos quienes nos involucramos. Y entonces debemos de estar muy involucrados a través de organizaciones, asociaciones, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando yo no soy padre de familia, pero se me ocurre, si hay una reforma educativa en la que se modifican las reglas de cómo hacer esto, pues yo desde la sociedad civil puedo tener una organización, una asociación, y en esta asociación pues empezar a cuestionar, promover amparos, salir, exigir cuentas, salir a la calle. Es decir, no limitarme a estar votando cada 3 años, lo cual no le gusta mucho al régimen actual, como para ser muy sincero, ¿no? Y también para ser muy sinceros, regímenes anteriores abusaban de esto queriendo maquillarlo. Entonces, creaban organizaciones un tanto ficticias para hacer esto. Entonces, pues ni como en el pasado ni como en el actual, o sea, realmente siendo una sociedad que está allí plenamente involucrada. Ok, gracias. Y mi segunda pregunta es, bueno, tú hablabas de hegemonía, y a lo mejor parte de la charla, y bueno, al menos yo en lo personal me estoy pensando mucho en los diputados federales, ¿no? Que son ahorita hablando como esta parte de la presidencia. Y mi pregunta es, ¿hay hegemonía en la presidencia municipal, hay hegemonía en el Poder Legislativo del Estado de Guanajuato? Y entonces, ¿qué cuidado o qué importancia tendría el emitir yo un voto pensado o analizado a presidencia municipal y a uno a Poder Legislativo del Estado de Guanajuato? Claro, yo allí lo dejaba ver un poco en mi presentación cuando te decía, bueno, cuando les decía a todos, pues que también a los partidos que hoy no son el gobierno federal, pues también en sus estados son caciques, ¿no? No quiero decir que todos, pero sí hay muchos estados que son gobernados por X o por tal partido que no coincide con el federal y que la voluntad se hace. No sé, no voy a decir cuál estado, pero hay determinado estado donde el gobernador se elige por dedazo. O sea, sabemos quién va a ser el gobernador en el momento que el gobernador anterior le pone, como al más puro estilo priista, señala con el dedo quién va a ser su sucesor. Y las elecciones terminan por ser un proceso confirmatorio, pero ya sabemos quién iba a ganar. No voy a decir cuál estado es o cuáles estados son. Pero definitivamente, esto también se reproduce al interior. Quizás la ventaja que tienes cuando se reproduce al interior es que el contrapeso de la federación no permite un abuso tan grande. Es decir, un municipio, una entidad federativa, un estado, no puede hacer un cambio tan trascendental porque si la federación está en otro sentido, la federación les contrapesa. Por eso es que quizás es más peligroso en la federación, pero de que se reproduce a nivel municipal y a nivel estatal, sin duda alguna. Nuevamente desde mi punto de vista. Ok, gracias. Gracias por tus respuestas. ¿Alguien más que quiera participar? Adelante. Yo, Lupita, buenas tardes. Gracias, Betty. Buenas tardes. Adrián, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Quizá voy a ser como muy clara, pero sí tengo mis dudas y además ya saben que la lluvia de información que corre en redes sociales, que también luego nos apabulla, ¿no? Mi percepción o lo que yo he interpretado de estas elecciones y con una boleta con tantos partidos o con tantos logos como la que mostraste al inicio de esta charla, Adrián, mi percepción es que solamente hay 4 partidos en la boleta, ¿no? Y los voy a decir abiertamente: PAN, PRD, PRI y Morena. Y entonces, si yo voto por un diputado
del Verde, porque me gustan sus propuestas, porque es un partido que en su esencia pudiera ser de gran beneficio para nuestra ciudadanía, para nuestro país, para el mundo, etc. Pero si yo voto por un diputado del Verde, pues ese voto se va pues al partido en el poder, porque finalmente son aliados y son esos partidos satélites que tú les nombrabas, ¿sí? Y entonces, pues no me quedaría a mí, si yo no quiero que mi voto se vaya al partido en el poder, pues tendría forzosamente que elegir a uno de los otros tres, porque mi percepción es que son 4 únicamente. No sé si esto se pueda mencionar así como abiertamente, ¿no? En esta charla, pero eso es lo que creo y ese es como mi temor, porque quizás si haya, pues no sé si Movimiento Ciudadano tenga buenas propuestas con alguno de sus candidatos, pero si finalmente son aliados, porque yo sí he escuchado a mí, yo sí como que me interesa esta parte de la política y de cómo, ya sabes, que se comprometen los votos y se dan a cambio y hacen ahí sus trueques. Entonces, yo sí me he dado cuenta, sí he escuchado que Movimiento Ciudadano pues está muy comprometido con el partido en el poder, sí apoya las decisiones que toman luego en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Entonces, yo no sé si se pueda corroborar esta percepción que tengo, maestro, o esta idea que tengo en que realmente solo hay 4 partidos en la boleta. En la parte de senadores, ¿no? Y diputados, en la parte de alcaldes, pues sí me queda claro que está pues como más definido, pero en la otra, ¿cómo ven? ¿Qué tal? Igual, mucho gusto en saludarte. Mira, yo te diría que sí hay partidos políticos cuyo modus operandi es este de ser satélites. Y yo te diría cómo los conceptualizo. A ver, son partidos que buscan un nicho de mercado electoral, pero al final de cuentas es un nicho de mercado, en el que nos dicen cosas que queremos escuchar. Y entonces es, mira, mi agenda es esta, y mi agenda con esto, sé que le voy a llegar a este electorado, y que este electorado me va a dar 5, 10, 12%, 15%, no sé, de la votación nacional. Y después, ¿cómo opero con eso? Bueno, entonces, yo lo que ofrecí, yo soy un partido en el que le quiero llegar, híjole, déjame encontrar un ejemplo para no decir algo real, para no decir a los maestros o así. Yo quiero llegar, o a los jóvenes, yo quiero llegarle a determinado nicho, porque voy a terminar diciendo algo real. Quiero llegarle a los profesores. Entonces, les digo, ¿sabes qué? Te hago estas propuestas. Después, cuando ya se llega el momento de gobernar, pues evidentemente no gane presidencia de la República, no gane la presidencia municipal, no gane el gobierno del Estado. Pero sí tengo un número importante de diputados, senadores, diputados federales, diputados locales, senadores, que le sirven al partido en el gobierno cuando quiera tomar grandes decisiones. Para reformar la Constitución, para tomar grandes decisiones de política superior, no basta la mitad más uno de los diputados y de los senadores. No es 251 y 65, sino que son 2/3 partes. Entonces, te faltan mis votos. ¿A cambio de qué te doy mis votos? Te doy mis votos a cambio de que tú me apoyes en estas pocas, pero muy anunciadas políticas públicas que yo propuse. Y entonces te doy mi voto en esto grande, pero esto que yo le propuse a mi electorado, ayúdame a hacer. Y entonces el partido del gobierno dice, buena negociación, me ayudas y te ayudo. De esa manera, cuando yo, partido satélite, me vuelvo a presentar a elecciones, les digo, mira, sí cumplí, lo que te ofrecí fue esto, y mira, aquí está. Lo que no nos dicen fue a cambio de votarle a favor lo que me decía el gobierno. Entonces, efectivamente, o sea, esto que ves, independientemente del número de opciones que veas, pues es muy real con los partidos satélites. Es muy real que hay muchos partidos satélites que esto es lo que buscan, que tienen una agenda que busca un nicho de mercado
ese nicho de mercado hay que atacarlo y después le intercambio mis votos para que logren mayorías calificadas, a cambio de que después ellos me ayuden con una o dos de estas, que en las próximas elecciones yo venga a decir, ven que les dije que lo iba a hacer y lo hice. Entonces, me parece que es muy adecuada tu lectura. Sí, muchas gracias. Sí, sí, muy clara tu respuesta. Gracias. Ok, ¿alguien más quiere compartir algo? Ok, bueno, entonces vamos dando cierre a esta charla. A nosotros como Asociación de Egresados de la Ibero justamente nos interesaba mucho poder tener pues un análisis general y justamente, y retomo las palabras de una analogía que usaba Adrián al inicio de la charla, que en esta, vamos en el camioncito de a dónde queremos ir, si a la sierra o a la playa. Yo creo que ahí tenemos nosotros primero como ciudadanos que definir qué es lo que queremos, y esto era lo que nosotros queríamos poner en la mesa, ¿no? Saber qué tenemos que actuar, qué es lo que queremos o esperamos de nuestro país y actuar en consecuencia, ¿no? Y creo, Adrián, que nos has dado excelentes elementos para ir pensando en este actuar y excelentes ideas de no nada más ser una ciudadanía que vota, sino realmente como mayor compromiso. Y bueno, pues te queremos agradecer a nombre de la Asociación Alumni Ibero León, pues tu disposición, tu compartir el conocimiento, a las personas que se sumaron a esta charla y que esperemos pues en breve lo podamos subir a YouTube y poder también que nos ayuden si gustan a compartirlo, si les pareció interesante este encuentro de ideas, ¿no? No sé si quieras dar un mensaje final, Adrián. Pues nada, solamente agradecerles pues la plática, el diálogo, y pues aquí estoy a sus órdenes. Es un gusto compartir. Pues muchas gracias a todos y a todas. Y bueno, pues ahí salgamos este domingo a votar con la toma de decisión mejor, con los elementos que tenemos, con lo que realmente creemos. Y bueno, pues a nada, ¿no? A continuar ahora sí que preparándonos a hacer una mejor nación. Pues muchísimas gracias a todas y a todos y buena noche. Gracias. Gracias. Buenas noches también para todos. Buenas noches. Gracias, Adrián. ¿Finalizo? Sí, por favor, finalizar reunión.